Bueno, bienvenidos a este nuevo Baker Café en el que vamos a hablar de la serie de moda, la serie más vista de la historia de Netflix, El juego del calamar. Y bueno, ya se han hecho muchos vídeos hablando de cosas que no habéis visto, los giros de tuerca, en fin. Sin embargo, lo que estoy viendo últimamente es una especie de revisión de los valores morales que se están transmitiendo con esta serie, sobre todo hacia los niños, porque, oh sorpresa, muchos padres se están escandalizando de que sus hijos están consumiendo El juego del calamar, que para los que todavía no habéis visto, es una serie que, bueno, es bastante violenta, es una serie para adultos. Es una serie donde aparece sangre, violencia a mansalva, incluso sexo. Es una serie donde básicamente la gente se juega la vida por ganar un premio basado en algo puramente crematístico, es decir, el dinero. Y nada, conduciendo en el coche, pues a veces me pongo la radio y tengo un baño de realidad y he visto un especial en una emisora muy importante aquí en Cataluña, que es RAC1, donde, bueno, estaban más o menos entrevistando a psicólogos y pedagogos diversos sobre el hecho de que cada vez era más frecuente encontrar a niños pequeños jugando al juego del calamar en el patio, recreando los juegos que se producían en esa serie e incluso, bueno, en un momento dado, de manera figurada, matándose entre sí si perdían la partida. Y bueno, la gente ya estaba en general escandalizándose y, en fin, como era un programa de estos magazines de por la mañana, pues tenía un tono bastante asustaviejas. Pero más allá de lo que digan los medios de comunicación para poder hablar de algo, también he recibido inputs de algunos padres que estaban un poquito preocupados por el hecho de que sus hijos estaban imitando, en fin, la violencia descarnada de una serie bastante descarnada. Pero si os fijáis, lo que estamos viendo aquí no es más que la repetición que hemos visto hace unos años, hace unas décadas, hace incluso unos siglos, con otros productos mediáticos a los cuales también se les ha adjudicado el origen de todos los males. Ideas que han sido, de hecho, alimentadas por los pedagogos. Cuidado con los pedagogos, son personas que se creen que el mundo es mucho más sencillo de lo que parece y que, apelando a unos cuantos estudios observacionales donde no se controlan en absoluto todas las variables, ni mucho menos la mayoría de ellas, ya establecen, en fin, que determinada cosa es el mal absoluto y hay que evitarlo. No hace mucho eran, por ejemplo, los juegos de rol. Los juegos de rol que hacían que los adolescentes cogieran una katana y fueran por ahí matando gente. Y por supuesto, en su momento también lo fue, y de hecho lo sigue siendo, los videojuegos. De hecho, vamos a hablar de videojuegos. Para empezar, es cierto que los videojuegos violentos pueden propiciar que unos pocos usuarios se vuelvan más agresivos físicamente. Estamos hablando de lo que sugiere este estudio internacional que analizó a más de 17.000 adolescentes de entre 9 y 19 años de 2000 a 2017. El estudio consistió en analizar exhaustivamente 24 estudios de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón, en los que los aficionados al GTA, Call of Duty y Manhunt, por ejemplo, tenían mayor probabilidad de mostrar comportamientos como ser enviados a la oficina del director por pelearse o golpear a un miembro no familiar. Sin embargo, fijaos que por un lado hablamos de videojuegos donde podemos masacrar a poblaciones con ametralladoras y con explosivos, con simplemente, bueno, hemos agredido a una persona o nos ha llamado el director. Pero es que además estamos hablando de porcentajes muy bajos y de que los videojuegos solamente son un factor más del ecosistema que hace que una persona acabe siendo violenta. Si los videojuegos, por ejemplo, fueran realmente los factores más importantes, los videojuegos, el cine, el juego del calamar, los juegos de rol, etcétera, 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 si realmente esto fuera lo más importante, pasarían dos cosas. El número de delitos, por ejemplo, en Estados Unidos, aumentaría en vez de reducirse, porque allí cada vez se consumen más estos productos,
y cada vez hay más videojuegos violentos. Y también veríamos que los países donde hay más comportamientos violentos son también los países donde se juega más a videojuegos violentos. Y sin embargo, ninguna de estas dos cosas son las que están pasando. En Estados Unidos, como en la mayoría de los países del mundo, cada vez somos menos violentos. La violencia no deja de bajar. De hecho, en los últimos 25 o 30 años ha descendido a un nivel extremadamente bajo. Ha sido casi un milagro criminalístico. Y sin embargo, justamente estos 25 o 30 años es donde se están consumiendo más videojuegos violentos y, por supuesto, han llegado a plataformas como Netflix, HBO, etc. Aquí podéis ver este gráfico de lugares donde se consumen videojuegos a mansalva y lugares donde hay violencia con muertos por arma de fuego. Como veis, nada que ver. De hecho, resulta muy difícil saber si las personas violentas prefieren los videojuegos violentos o son los videojuegos violentos los que forjan a las personas violentas. Sea como fuere, la violencia está descendiendo y os garantizo que un mayor consumo de videojuegos o el juego del calamar no va a hacer que esto cambie, o al menos no va a cambiar de una manera significativa. Como habéis visto en el gráfico, en Estados Unidos muere mucha más gente, pero no porque existan los videojuegos, sino porque, bueno, las armas de fuego son legales y son fáciles de obtener, por ejemplo, entre otros muchos factores. De hecho, Christopher Ferguson, profesor asociado y copresidente del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanton, señala que los estudios más recientes que usan los mejores métodos de análisis generalmente no han logrado establecer conexiones entre la violencia virtual y la violencia real. Incluso un estudio de 2016 encontró evidencia de que los juegos violentos causan una modesta reducción de la delincuencia, es decir, que series como El juego del calamar podrían incluso reducir la violencia real, no aumentarla. La idea básica de esto es que series como esta o videojuegos violentos ayudan a mantener a los hombres jóvenes frente a las pantallas de sus consolas o de sus móviles o de sus televisores en lugar de estar en la calle donde podrían actuar violentamente. Es algo similar, por ejemplo, a lo que ocurre con la pornografía. Su prohibición no parece reducir la violencia sexual, más bien al contrario, porque los hombres pueden desahogarse delante de una pantalla en vez de hacerlo en la vida real. Es cierto que en términos generales podemos encontrar estudios que establecen una correlación entre violencia en los medios y conducta violenta, pero la gran mayoría no la encuentra. Y la gran mayoría de estudios que sí que la encuentra, de hecho, son estudios metodológicamente muy dudosos, que no tienen en cuenta demasiados factores. De hecho, son los propios niños y sus comportamientos los que a veces nos hacen creer que son los medios de comunicación o series como El juego del calamar los que producen esa violencia. Porque los niños, cuando son niños, son en general mucho más violentos y mucho más antisociales que cuando crecen, incluso más que cuando son adolescentes. Los niños entre 1 y 2 años y medio suelen ser más violentos. A esta edad, casi la mitad de los niños y un porcentaje ligeramente inferior de las niñas se pelean, se muerden y se dan patadas. Los estudios longitudinales demuestran que los niños que se convierten en adultos crónicamente violentos generalmente ya son casos muy difíciles desde la primera infancia. En resumen, y tal y como concluye Richard Tremblay, psicólogo infantil de la Universidad de Montreal, los bebés no se matan entre sí porque no dejamos que puedan acceder a los cuchillos y las armas. La pregunta que llevamos 30 años intentando responder es cómo aprenden los niños a ser agresivos. Esta es una pregunta equivocada. La pregunta correcta es cómo aprenden a no serlo. Es decir, que los bebés, los niños muy pequeños, son muy violentos y a medida que crecen se hacen cada vez menos violentos, se pacifican, a pesar de series como El juego del calamar. Antes de empezar a creernos a los asustaviejas, hay que tener en cuenta
cómo la violencia ficcional ha formado parte de nuestra cultura desde siempre. En 1981, los estadounidenses gastaban miles de millones de monedas en videojuegos, en salas de arcade y en bares. Sin embargo, a partir justo de esa época, en Estados Unidos se vio un descenso espectacular de la tasa de delitos violentos, quizás el descenso más grande de la historia de Estados Unidos, justo cuando empezaron a ponerse de moda los videojuegos, y la mayoría de ellos eran videojuegos violentos. Los videojuegos violentos están tan extendidos y la violencia ha descendido tanto en las últimas décadas que la idea de un vínculo causal entre los videojuegos violentos y la violencia asesina real resulta totalmente absurda. Sin embargo, los periodistas, los padres, los pediatras, los pedagogos se lanzan enseguida a teorizar acerca de determinados videojuegos, películas y series. Por ejemplo, cuando Adam Lanza asesinó a 20 niños y 6 adultos en Sandy Hook, Connecticut, en 2014, la prensa informó rápidamente de que había estado jugando a Call of Duty 4 esa mañana. Y 6 días más tarde, un senador presentó un proyecto de ley para investigar la violencia de los videojuegos. Lo que no se dijo fue que los videojuegos favoritos de Lanza en realidad eran Super Mario Bros. Y Dance Dance Revolution, donde el objetivo del juego es imitar movimientos de baile en una discoteca. Como os decía, la ficción siempre ha estado fiscalizada tanto por las ideas que transmitía como por las emociones que suscitaba. Mirad, en 1857, en el libro La medicina de las pasiones de Jean-Baptiste Félix Descouret, ya se alertaba de la sobreexcitación del sistema nervioso que debe atribuirse a las emociones violentas que las mujeres y los niños van a buscar a los teatros. Es decir, que en esa época se trataba el teatro como hoy estamos tratando los videojuegos, la televisión, las pantallas, el cine, las series o internet. Y antes ya había personas que abominaban de los libros, que consideraban que los libros transmitían violencia a los niños. Se han hecho estudios muy interesantes de cómo el estreno de una película violenta en los cines automáticamente viene sucedido de un descenso de crímenes esa noche o los días siguientes. Y sin embargo, cuando un equipo de fútbol pierde un partido, aumenta inmediatamente después la violencia en el lugar donde se ha producido ese partido. ¿El fútbol es más violento que una película? ¿Deberíamos prohibir el consumo de fútbol? Claro que no, porque en realidad no sabemos cómo se produce la violencia. Hay muchas teorías que intentan explicar por qué cada vez hay menos violencia, por qué cada vez hay menos crímenes. Hay al menos 17 teorías actualmente, solamente para explicar por qué desciende la violencia. Y sin embargo, la psicología popular, los asustaviejas de siempre, no dejan de repetir teorías muy simples y muy vastas de que hay ficciones que aumentan la violencia. Es totalmente surrealista, porque las personas y los pedagogos suelen tender a creer que hay una línea recta unidireccional causal entre ficción y realidad, es decir, que lo que se consume en ficción finalmente se plasmará en la realidad. Pero las cosas no son tan sencillas, ni la línea es unidireccional, porque a veces lo que se plasma en la ficción solo es un reflejo de la realidad, ni es causal, porque a veces solo hay una correlación. Es decir, una cosa pasa después de la otra, pero no significa que una cosa sea consecuencia de la otra. Y de hecho, a veces ni siquiera la línea es recta, más bien es una línea zigzagueante, en el mejor de los casos, o un simple borrón a falta de más literatura científica, en el peor de los casos. Pero es que además, si esta gente tuviera razón, si nos debiéramos preocupar del juego del calamar o de las pantallas y demás cosas, aceptemos esa premisa. Aceptemos que una obra de ficción cualquiera puede aumentar la violencia de la sociedad. Entonces también deberíamos aceptar que puede facilitar la propagación de otras ideas con la misma facilidad. Por ejemplo, tópicos falsos y maniqueos sobre la moral, el sentido de la vida, la felicidad y otros tantos asuntos que estarían llevando a cabo la mayor lobotomía colectiva de la historia de la humanidad. Si esto es cierto, la mayoría de obras de ficción son basura ideológica. De hecho, me hace mucha gracia que precisamente los que abominan de la violencia de El juego del calamar
resaltan las virtudes del mensaje anticapitalista que subyace en su trama. Cuando ese mensaje es tan cliché, tan maniqueo, tan simplón, que realmente yo prefiero que la gente se vuelva más violenta viendo el juego del calamar, que se vuelva tan superficial y estúpida como el mensaje anticapitalista y maniqueo de la propia serie. Prefiero que la gente se mate a que la gente adopte ideas que acaban matando mucho más. Puestos, ya digo, a aceptar la premisa de que la ficción puede realmente persuadir a la gente de que se comporte tal y como presenta la ficción. Dicho lo cual, disfrutad del juego del calamar y si sois menores de edad, disfrutadlo también. No os va a pasar nada en principio. Y si os pasa, bueno, será mala suerte, como os puede pasar con 1000 cosas del mundo. Así que como corolario quiero hacer mías las palabras del psicólogo social de la Universidad de Yale, William J. McGeer. Se podría objetar que cada acto violento considerado aisladamente es lamentable de por sí. Por tanto, sería preciso desterrar la violencia de la televisión en cuanto se demostrase que había sido causa directa de una agresión contra una persona, aunque fuese una sola vez. Pero una interpretación tan simplista del criterio de daño no toma en consideración las posibles consecuencias dañinas de la implantación de la censura. Toda intervención en las informaciones públicas y de la libertad de expresión artística o del espectáculo debe indignarnos en la medida en que abre la puerta a otras prohibiciones, y esa es una cadena de nunca acabar. Si se prohíbe la representación de la violencia por el daño que pueda acarrear, ¿qué no diremos de otras actividades cuyas consecuencias nefastas son mucho más tangibles, como conducir, beber, tener relaciones sexuales o frecuentar la iglesia, y que pasarían a ser el blanco lógico del próximo ataque?